un ejemplo que vimos hace muchos años, una carótida común, una carótida interna y la presencia en el origen de la carótida interna de una especie de lesión valvulada como un diafragma que interpretamos correspondía a una estenosis severa de la luz del vaso en el cual no podíamos determinar la etiología. Al paciente se le hizo una angiografía y se demostró que efectivamente existía como un diafragma entre la carótida común y la carótida interna que correspondía a una lesión de fibrodisplasia de la íntima. Con Doppler color también podemos ver carótida común, carótida interna, angulaciones y tortuosidades en las carótidas que se pueden observar con claridad y que si bien no son una patología de relevancia, creo que corresponde informarlas en los estudios. Acá tenemos una carótida común, carótida interna y una angulación tipo kink, como se ve muchas veces en pacientes de edad. Hablemos ahora del riesgo de isquemia cerebral determinado por las lesiones ateromatosas. Acá tenemos una carótida común, carótida externa y una carótida interna en la cual está asentada una lesión estenosante importante, severa, que además tiene una persistencia del contraste iodado suspendido que corresponde a una úlcera y acá estaría presente la placa ateromatosa que ocasiona todo esto. Entonces, ¿cuál de los tres elementos genera más posibilidad de producir una isquemia cerebral? La superficie de la placa ulcerada, la estructura histológica de la placa o el porcentaje de estenosis que genera la placa. Vamos a analizar los tres elementos. Superficie de la placa. Cuando uno encuentra una lesión ateromatosa en la carótida, acá tenemos la carótida común, carótida externa y carótida interna, y acá una carótida interna. Cuando vemos una placa que tiene una depresión en su superficie, que puede ser una úlcera, o vemos una superficie lisa de la placa, uno tiende a suponer que esta lesión ateromatosa tiene más riesgo de isquemia cerebral que esta. Con ecodoppler color nosotros podemos encontrar en la carótida interna, por la persistencia del color dentro de la placa ateromatosa que está ahí, una imagen sugestiva de placa ulcerada. Se ha demostrado con el tiempo que la presencia de la úlcera dentro de una placa per se no es un factor de riesgo isquémico individual, sino que lo es cuando está asociada a la estenosis que la placa produce. Ahí sí la úlcera parece ser que produce más riesgo de isquemia cerebral, pero asociada a la estenosis concomitante. Vamos a hablar de la estructura histológica de la placa. Las placas ateromatosas se pueden presentar como de estructura homogénea y superficie irregular y ulcerada, como estructura homogénea de superficie lisa, como estructura heterogénea, especialmente por la presencia de lípidos, hemorragias intraplaca de superficie irregular, y con la misma estructura histológica pero con superficie más lisa. Finalmente tenemos la posibilidad de un trombo oclusivo en la carótida interna por una embolia o la oclusión completa de una placa heterogénea. En la fotografía podemos distinguir claramente entre una placa homogénea, habitualmente constituida por tejido colágeno, y la presencia de una placa de estructura heterogénea, como pueden ver acá en esta carótida interna, donde es una placa que tiene ecos oscuros, ecos más claros, ecos un poquito más grises, lo que indica que esta es una placa que tiene una estructura compuesta por hemorragia, lípidos, es decir, una placa heterogénea. Las placas heterogéneas se sabe que están más relacionadas con la aparición de síntomas de esa carótida. Al tener hemorragia intraplaca, generan más progresión de la estenosis y están más relacionadas con eventos isquémicos.
Los marcadores inflamatorios en estas placas son más severos y es lo que denominamos placa vulnerable. O sea que la presencia de una placa de estas características es la que le debe llamar la atención al clínico. Y pasemos ahora al tercer elemento, que es el porcentaje de estenosis como indicador de riesgo de isquemia cerebral. Tal vez son jóvenes y no conocen mucho el tema, es necesario recordar el estudio randomizado a partir del cual se decidió que las estenosis carotidias mayores del 70% cuando el paciente tenía síntomas eran resorte quirúrgico. El estudio NASCET, realizado en Canadá y los Estados Unidos, que salió en 1991, trató a pacientes con carótidas sintomáticas a los que les ofrecieron el mejor tratamiento clínico o endarterectomía en forma randomizada. Algún grupo iba al tratamiento clínico y otro grupo iba hacia la cirugía. El estudio demostró que la endarterectomía carotidia en pacientes sintomáticos que tenían una estenosis mayor del 70% reducía el riesgo de isquemia cerebral de ese lugar a 2 años a 9% con el tratamiento quirúrgico contra el 25% en el tratamiento médico. Es decir, con la cirugía se lograba una reducción del riesgo de isquemia cerebral homolateral de un 17%. A partir de este momento, en el año 91, quedó firmemente establecido en el conocimiento médico que un paciente sintomático con estenosis mayor del 70% era conveniente someterlo a una intervención quirúrgica. La técnica de medición angiográfica, desarrollado por este estudio de investigación clínica NASCET, consistió en, a través de la angiografía, medir el diámetro del lugar de la estenosis comparado con el diámetro de la arteria por encima de la estenosis. A través de eso se estableció el porcentaje de estenosis que las lesiones ateromatosas generaban, a partir del cual se decidía, se tomaba la decisión clínica o quirúrgica. Durante todos los años, la década del 80 y del 90, se hicieron estudios de correlación entre los hallazgos de la ecografía Doppler y la angiografía a efectos de establecer cuáles eran los parámetros de ecografía Doppler que se asemejaban o coordinaban adecuadamente con los porcentajes de estenosis angiográfica. Entonces, cuando tenemos una placa ateromatosa en una arteria carótida interna, la medición de las velocidades en este punto son las que determinan cuál es el porcentaje de estenosis que esta lesión genera en la carótida interna a efectos de homologarlo a los hallazgos angiográficos. Esos estudios de correlación, que fueron múltiples, de alguna manera se resumen en este cuadro. Este cuadro, que es lo que establece actualmente la Sociedad Argentina de Cardiología para los estudios ecodoppler, muestra que a través de la medición de las velocidades sistólicas, las velocidades diastólicas del espectro de velocidades y relaciones que se establecen entre las mismas, en los cuales no vamos a entrar, se puede categorizar a las lesiones ateromatosas en normales, menores del 50% de reducción de la luz arterial, estenosis de un 50 a un 70%, estenosis mayores del 70%, estenosis críticas o preoclusivas, que serían 99%, y la oclusión completa. Entonces, hoy en día tenemos las herramientas
para decir a través de la ecografía Doppler cuál es el porcentaje de estenosis. Durante 23 años trabajé en el Hospital Italiano de Buenos Aires y desarrollamos en el año 2008 un estudio de correlación entre el ecodoppler y la angiografía para establecer la sensibilidad y especificidad que teníamos para la detección de lesiones ateromatosas entre el Doppler y la angiografía. Y les muestro el resultado. De un total de 88 vasos carotídeos examinados con ambos métodos, ecodoppler y angiografía digital, la sensibilidad del ecodoppler fue del 100% y la especificidad de un 93%, con un valor predictivo positivo de 92% y un predictivo negativo de 100%. La conclusión que sacamos es que en el Hospital Italiano el ecodoppler color tiene un alto grado de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estenosis carotídea severa u oclusión, cumpliendo con los estándares de calidad de la bibliografía internacional. Hay otras modalidades diagnósticas con las cuales se puede explorar las carótidas, como es la angiografía por tomografía computada, la angioresonancia magnética con contraste, fíjense qué calidad, fíjense la estenosis carotídea acá que además tiene una úlcera, y una reconstrucción 3D con angiotomografía computada de un paciente que tiene un stent en la carótida interna. Cuando empezamos a hacer estudios de correlación en el Hospital Italiano, también nos acercamos a otras patologías, como en este caso, un bulbo carotídeo que tenía una imagen lineal en su interior, ausencia de flujo acá y presencia de flujo acá, que correspondía a una disección localizada crónica de la carótida interna, que se observa en esta angioresonancia como este pequeño fondo de saco que se observa, pero con permeabilidad del resto de la arteria. Disección crónica localizada de origen ateroesclerótico. Hicimos algunos estudios de correlación, en este caso una carótida interna anormal, con una ligera irregularidad de la pared, y la angioresonancia que muestra también la normalidad de la carótida interna sin mostrar ningún tipo de lesión. Buena correlación. En este caso, una angioresonancia que muestra falta de señal en el bulbo proximal, se interpretó en ese momento como estenosis severa, y el ecodoppler mostraba que el bulbo era un bulbo horizontalizado de características normales. Finalmente, se sabe que cuando un vaso se angula en forma brusca, la magnetización de los glóbulos rojos es pobre y aparentemente da poca señal que se puede interpretar como estenosis. El estudio era normal. Y en este otro caso, una estenosis de la carótida interna, ahí está la placa ateromatosa calcificada, alta velocidad, que coincide perfectamente con la carótida interna estenosada que se ve en esta angioresonancia. Ahí está la estenosis, carótida común, externa, y la interna estenosada. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico que actualmente está vigente? Un paciente con un síntoma carotídeo se le solicita un ecodoppler. Si la estenosis es mayor del 70%, habitualmente el paciente sintomático se le hace una angioresonancia magnética como primer estudio para ver si hay correlación. Si no concuerda con el Doppler, se puede considerar una angiografía digital o una tomografía computada helicoidal. Si concuerda con el Doppler, se puede ya considerar una intervención sobre esa carótida sintomática. Cuando el ecodoppler da menos del 70% de estenosis, se sugiere control, pero hoy en día, y esto es muy importante, cuando el paciente sintomático tiene una placa vulnerable,
aun cuando no tenga una estenosis mayor del 70%, ya se considera la necesidad de una cirugía o de una angioplastia, porque las placas vulnerables se sabe que, aunque no llegan al 70%, pueden haber sido el origen del síntoma. También podemos estudiar los pacientes operados con endarterectomía carotidia o en los cuales se le ha colocado un stent. El ecodoppler permite la exploración de estas cosas. Acá está la imagen del doctor argentino Julio Palmás, el creador del stent. Y acá tenemos una imagen, una carótida interna en la cual hay un stent, donde aparentemente se ha reducido un poco su calibre por la presencia de la placa que debe estar haciendo una función de resorte sobre el stent. Colocamos el espectro de velocidades que nos da velocidades altas, por lo tanto hay una estenosis del stent. Se le hace una angiografía donde se muestra efectivamente la presencia de una estenosis, donde está el stent, probablemente por o trombo mural o porque la placa es muy rígida. Y al paciente se le hace una angioplastia, se le limpia el material que puede haber estado ahí adentro, se le remodela un poco el stent y nuevamente se recupera la luz vascular. Sobre las arterias vertebrales también podemos hacer diagnóstico. Acá tenemos la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda, acá está la unión vértebro-basilar y las cerebrales posteriores. Muy frecuentemente los pacientes tienen una arteria vertebral dominante y la otra hipoplásica de tipo congénito. Y eso tiene un espectro de velocidades característico. Un espectro de velocidades normal en el lado dominante y de alta resistencia en el lado hipoplásico, que es un hallazgo normal. En este caso, en un paciente que vimos, en el cual tenía de los dos lados arterias vertebrales con flujo de alta resistencia, nos llamó la atención porque aparte el paciente tenía un síntoma, que era un cuadro vulvar, y dijimos que se trataba probablemente de una obstrucción vértebro-basilar. Acá tienen la arteria vertebral derecha, cuyo flujo, la columna de contraste, se interrumpe justo ahí y tiene un tronco basilar apenas teñido y las dos cerebrales posteriores. Del lado izquierdo lo mismo, fíjense cómo la columna de contraste se interrumpe ahí y un tronco basilar pobremente teñido. Correspondía a una estenosis severa de la unión vértebro-basilar. Y otro caso que hemos visto, una carótida interna con un espectro de velocidades que tiene una pequeña depresión en la faz decreciente de la sístole, y en la arteria vertebral del mismo lado el flujo está invertido, va para el otro lado, antifisiológico. Pensamos que se trataba de una estenosis del tronco brachiocefálico, ya que involucraba tanto la subclavia como la carótida común, y efectivamente la estenosis ateromatosa se mostró con la angiografía en este punto. Un caso de obstrucción vertebral. Esta es una señora de edad que, bajando de un colectivo en la esquina de Corrientes y Salguero, sufrió un mareo y una caída. Fue llevada al hospital italiano y se le pidió un ecodoppler carotidio y vertebral. En las arterias vertebrales no podíamos alcanzar a detectar flujo en los primeros segmentos interapofisarios y había flujos de características anómalas cercanos a los lugares, pero no dentro de las arterias. Flujos que no estaban dentro de la arteria, sino adyacentes. No supimos interpretarlo, pero consideramos que las arterias vertebrales estaban ocluidas. Se le hizo una angioresonancia que mostró una estenosis de la unión vértebro-basilar derecha, aunque podría ser una arteria hipoplásica, un tronco basilar permeable y las dos cerebrales posteriores permeables. Cuando se hace la angioresonancia de los vasos del cuello, se observa
la oclusión completa de las arterias vertebrales en sus tercios proximales, y fíjense todas las vasos musculares que andan en la zona, que son los que seguramente revascularizaron a las arterias vertebrales y que eran las señales anómalas que encontrábamos en la zona. Acá se ve muy bien la arteria vertebral derecha con estenosis multisegmentarias y ocluida en forma proximal, lo mismo que la arteria vertebral izquierda ocluida a nivel proximal. Se trataba entonces de un infarto troncal del tronco cerebral que se ve ahí, y la paciente había hecho un drop attack con conservación de la conciencia absoluta, solo un mareo. Para terminar con el territorio carotidio, orientación y conclusiones. El ecodoppler es la técnica de primera elección para evaluar las carótidas y las vertebrales extracraneanas, porque es disponible, repetible, económico, evalúa las características estructurales de la placa y su superficie y correlaciona bien en el porcentaje de estenosis con la angiografía digital, con la angioresonancia magnética y con la angiotomografía. Vamos a ver ahora la aplicación del ecodoppler color en el estudio de la enfermedad obstructiva arterial de los miembros inferiores. La causa más frecuente, como también es en la carótida, es la enfermedad aterosclerótica estenosante. Pero también podemos detectar enfermedad neurismática, enfermedad embólica, traumática, fístulas arteriovenosas y enfermedad microcirculatoria. La presentación clásica de la enfermedad obstructiva es la claudicación intermitente. A veces se presentan tardíamente como trastornos tróficos distales, ya muy avanzada como dolor de reposo, livideces o cianosis, y si hubiera aneurismas podrían ser masas pulsátiles. Pero lo que paradójicamente más recibimos como estudio arterial de los miembros inferiores son pacientes con pseudoclaudicación, es decir, pacientes que con enfermedad degenerativa de la columna, enfermedad articular degenerativa, polineuritis, insuficiencia venosa crónica, miositis, concurren a la consulta para hacerse un estudio y dentro de lo que se solicita es el Doppler arterial de miembros inferiores. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad obstructiva? Bueno, hacemos lo mismo que en las carótidas. Con el transductor detectamos los lugares de estenosis y ahí el registro de espectro de velocidades nos muestra un aumento de la velocidad. Nuevamente, una arteria con una obstrucción, en este caso una arteria femoral con una obstrucción, medimos el lugar de la estenosis, la velocidad, punto B, medimos la velocidad previa, punto A, y a partir de ahí se establece una serie de relaciones donde se determina el porcentaje de estenosis que también, como los estudios de la década de 1980 y 1990, fueron correlacionados con la ecografía, con lo cual complementan muy bien los resultados angiográficos con los hallazgos Doppler. Estenosis del 30 al 50%, estenosis del 50 al 75% y estenosis mayores del 75% pueden ser detectadas con precisión con el ecodoppler color. En este caso, una estenosis del 75 al 99%. En las arterias de las piernas pudimos observar muy claramente cómo la presencia de una estenosis en un punto generaba en las velocidades por debajo de este punto cambio en las características de la morfología de onda que nos permite saber, si estamos explorando aquí, que hay una obstrucción proximal al lugar explorado. Cuando pedimos un ecodoppler arterial de los miembros inferiores pensamos, ¿qué es lo que incluye? Bueno, si bien el árbol arterial empieza en la aorta abdominal distal, las ilíacas, y después viene las femorales, la poplitea,
las tibiales anterior y posterior, es necesario informar a ustedes clínicos que cuando piden un Doppler arterial de las piernas empezamos en la arcada inguinal. No vamos a la ilíaca ni a la aorta, debido a que para este estudio es necesaria una pequeña preparación previa, es decir, hay que dar una preparación abdominal para evitar el meteorismo, por el cual el paciente cuando va a pedir el turno tiene que saber que para el estudio de las piernas no se requiere ninguna preparación, mientras que para el estudio de la aorta y las ilíacas se requiere una preparación abdominal. Por lo tanto, hay que hacer una orden separada, Doppler aortoilíaco y arterial de miembros inferiores. Finalmente, queremos aclarar que la exploración del árbol arterial infrapopliteo en general es muy dificultoso para el ecodoppler color, pero tenemos herramientas para saber lo que sucede aquí, aún sin explorarlo en forma completa. Y la herramienta que tenemos es la medición del índice tobillo braquial. Nosotros podemos, a través de colocar un manguito de presión en el tobillo del paciente y con el transductor Doppler colocado en la arteria tibial posterior, podemos detectar la presión a la que la sangre llega a nivel de la tibial posterior, insuflando el manguito y liberándolo, y de esa manera, correlacionándolo con la presión sistólica humeral, obtener un índice cuyo valor normal es que la presión en la arteria tibial posterior debe ser igual o levemente mayor a la presión detectada en la arteria humeral. Y acá tenemos un ejemplo, una obstrucción de la arteria femoral, donde con una presión de 62 milímetros de mercurio en la tibial posterior del lado obstruido, se compara con una presión de 118 milímetros de mercurio en el lado normal. Se relaciona con 116 milímetros de presión del brazo, o sea, de la arteria humeral, y nos da un índice 0,53 del lado derecho y 1 en el lado izquierdo. Esto es un buen indicador del grado de perfusión que recibe este territorio con la presencia de esta obstrucción. También conocido como índice de Yao, porque fue desarrollado por un médico norteamericano de origen chino llamado Frank Yao, tenemos que no solamente sirve para detectar la presión de perfusión en el lecho distal, sino que se sabe que el índice tobillo braquial es un indicador independiente de riesgo cardiovascular aumentado. Es decir, quien tiene el índice tobillo braquial disminuido no solamente tiene una obstrucción en el árbol arterial de los miembros inferiores, sino que es un indicador de enfermedad aterosclerótica difusa, especialmente a nivel coronario. El índice tobillo braquial, hablando de los miembros inferiores, de 0,70 a 0,90 muestra una isquemia leve en la perfusión distal. De 0,70 a 0,50 una isquemia moderada, de 0,50 a 0,30 una isquemia severa y menos de 0,30 una isquemia crítica en la perfusión de los miembros inferiores o del miembro inferior involucrado. Y acá vamos entonces a mostrar un ejemplo de cómo hacemos todo esto junto. Exploramos el árbol arterial, femoral común, femoral superficial, poplitea, tibial posterior y tomamos la presión, 160 milímetros de mercurio, 150 en el brazo. Del lado izquierdo tenemos una oclusión completa, femoral común, la femoral superficial está ocluida y la tibial posterior tiene una presión de 110 milímetros de mercurio, es decir, tenemos un índice de 1 normal en el lado derecho y un índice de 0,73 en el lado izquierdo, es decir, una disminución leve de la perfusión en los lechos distales, cercano ya a la claudicación intermitente. Este es otro ejemplo,
Una paciente joven con gran fumadora, consulta por claudicación intermitente bilateral, le hacemos el estudio Doppler y vemos que en la arteria femoral de los dos lados tiene un espectro anómalo. Pensamos que la obstrucción es proximal, se le hace la angiografía y la paciente tenía una coartación ateromatosa de la aorta distal que le generaba un cambio de las características del flujo a nivel de las ilíacas que llegaba hasta las femorales. Otro ejemplo, paciente con claudicación en el miembro inferior izquierdo, un espectro normal del lado derecho, un espectro anómalo del lado izquierdo. El paciente tenía una oclusión completa de la arteria ilíaca común izquierda. Otro ejemplo, un paciente con estenosis ilíaca bilateral, un espectro de velocidades de alta velocidad del lado derecho, de muy altas velocidades del lado izquierdo, que salía de escala, estenosis ilíaca bilateral. El paciente se le hace una remodelación con angioplastia y stents. Fíjense cómo queda la luz de ambas ilíacas y recupera un espectro de velocidades normales del lado derecho y también del lado izquierdo. Los estudios de correlación entre Doppler arterial de miembros inferiores y angiografía se hicieron todos en la década del 90 y nos da una sensibilidad alta para arterias normales, bastante buena para estenosis mayor del 50% y muy alta para las oclusiones completas. Es decir, el Doppler es un método sumamente adecuado y que correlaciona bien con la angiografía. También podemos estudiar los bypass una vez realizados para saber si están permeables o si tienen obstrucciones. Analizamos el cabo anastomótico proximal del bypass, el trayecto y el cabo anastomótico distal. Y acá tenemos un ejemplo, un bypass fémoro-tibial posterior, donde vemos el trayecto del bypass y el cabo anastomótico distal en la arteria tibial posterior, donde hay un afinamiento, como se puede observar. El ecodoppler muestra en el trayecto del bypass bajas velocidades. El bypass está permeable, pero tiene bajas velocidades. Y en el cabo anastomótico distal se detecta un aumento de velocidades, lo que indica la existencia de una obstrucción, una estenosis hemodinámicamente significativa. A consecuencia de este estudio, al paciente se le realiza una angioplastia del cabo anastomótico distal y se recupera la luz adecuada de la anastomosis. Podemos observar cómo aumenta la vascularización en la región luego de abierto nuevamente el cabo anastomótico distal. Ventajas del ecodoppler arterial de los miembros inferiores. Es un método que localiza las lesiones hemodinámicamente significativas y las caracteriza en forma individual. Podemos verla una detrás de otra. Correlaciona bien con la angiografía. Evalúa bien los resultados posquirúrgicos de prótesis, angioplastias y stents. Nos permite visualizar otras estructuras adyacentes como planos musculares, colecciones, etc. Y eso lo hace un estudio diagnóstico y no un test de screening. Por eso hay que indicarlo en los pacientes donde se sospecha realmente enfermedad obstructiva arterial y su control. ¿Qué limitaciones? Las calcificaciones vasculares limitan la exploración de las arterias, la obesidad y el meteorismo también. La exploración arterial infrapoplitea es limitada, como ya dijimos, pero muchas veces la medición del índice tobillo braquial es la herramienta que nos permite ver qué sucede a ese nivel de acuerdo a la medición de las presiones. Cuando hay trastornos tróficos de partes blandas como úlceras, a veces es difícil llegar a ver las arterias infrapatelares.
y es un estudio operador dependiente y que necesita un tiempo prolongado de estudio. Y vamos al último territorio del cual queremos hablar, que es la trombosis venosa de los miembros inferiores. La trombosis venosa profunda es una condición clínica asociada a alta morbimortalidad. Como complicación tiene el tromboembolismo de pulmón, el síndrome posttrombótico y la hipertensión pulmonar crónica. Acá tenemos un trombo dentro de una vena. Acá tenemos una imagen clínica de lo que suponemos es una trombosis desde el punto de vista clínica. Fíjense la subcianosis de la piel y el volumen de este miembro con respecto al otro. Y acá tenemos un trombo dentro de la arteria pulmonar derecha. Recordemos brevemente la anatomía venosa de los miembros inferiores. Sistema superficial y de perforantes. Sistema superficial constituido por la safena magna o safena interna, que es esta, y la safena parva, que es la que desemboca en la vena poplitea. La safena magna lo hace en la vena femoral común. Acá tenemos otra imagen de la desembocadura de la safena magna en la vena femoral común. Y las venas perforantes, que son las que comunican el sistema superficial con el profundo. Son venas que se llaman también sistema venoso transversal. Tenemos el sistema venoso profundo. Vena cava inferior, vena ilíaca, vena femoral común, vena femoral, antiguamente llamada femoral superficial, poplitea, tibiales anteriores, posteriores y peroneas. Y no nos olvidemos de los senos venosos musculares gemelares y soleares, que son los que están dentro de los músculos gemelo y sóleo, lugar de frecuente aparición de trombosis en el reposo. Tema profundo. ¿Cómo se presenta clínicamente la trombosis? Bueno, para hacerse una trombosis tiene que haber lo que se denomina la tríada de Virchow: daño endotelial, éstasis sanguíneo y un estado hipercoagulable de la sangre. Hay factores genéticos como las trombofilias que favorecen la aparición de trombosis, factores adquiridos como el cáncer, la obesidad, el lupus y las enfermedades inflamatorias del intestino. Y hay factores ambientales: la cirugía, el trauma, la inmovilización, el embarazo, el puerperio, la hormonoterapia y los viajes aéreos. ¿Cómo se presenta clínicamente la trombosis venosa profunda? Primero tenemos que dividirla en trombosis venosa infrapoplitea, por debajo de la vena poplitea, y trombosis venosa suprapoplitea, es decir, que compromete la vena poplitea y por encima de la misma. Son las más frecuentes las suprapopleteas. 70-80% de las trombosis venosas son proximales y el 20 al 30% de las trombosis venosas profundas son infrapopleteas. Acá tenemos un ejemplo: una vena ocupada por material oscuro que corresponde a un trombo agudo, y ahí tenemos la arteria femoral. Y acá una infrapopletea donde la arteria poplitea rodeada del tronco de las tibiales posteriores y de las peroneas. Fíjense cómo las peroneas están permeables, mientras que en el corte transversal las tibiales posteriores se encuentran ocupadas por un material trombótico. Hay pequeños signos de recanalización. Se sabe que en las trombosis suprapopleteas el riesgo de tromboembolismo de pulmón es del 50 al 60%. Y en las infrapopleteas el riesgo de tromboembolismo de pulmón es muy bajo. Pero recordar que el 20 al 30% de las trombosis infrapopleteas pueden extenderse y convertirse en suprapopleteas, por lo cual no hay que considerarlas como una patología benigna. Hablemos de una trombosis venosa que tradicionalmente ha sido considerada como benigna, que es la trombosis venosa superficial, que se presenta así: llamada normalmente tromboflebitis o flebitis superficial,
No es la inflamación de la vena, sino que es una trombosis de la vena. Y habitualmente llamamos flebotrombosis o trombosis a las trombosis profundas. Clínica es un trayecto venoso indurado con rubor, calor y dolor. Considerada de poco riesgo embólico en general, pero puede progresar al sistema profundo, puede coexistir con trombosis venosa profunda, porque ambas comparten los mismos factores de riesgo que ya conversamos. La trombosis superficial se puede presentar así. Acá hay una safena magna en el callado. Fíjense el trombo que ingresa a la vena femoral común. Acá está el color. Safena magna ocupada por un trombo que ingresa a la femoral común. O sea que esta trombosis superficial ya se comporta como una trombosis profunda. Y acá tenemos un video de la misma zona donde vemos el trombo de la safena que ha ingresado ya a la vena femoral común. Acá tenemos una trombosis de perforantes. La perforante comunica el sistema superficial que está trombosado con el sistema profundo que no lo está, pero el comportamiento de una trombosis de perforante es casi el comportamiento de una trombosis profunda. Fíjense las tibiales posteriores que con la compresión se muestran permeables todavía, pero el trombo está ahí en el umbral, como para ingresar al sistema profundo. Acá se ve mejor. Fíjense las venas tibiales posteriores que colapsan bien, pero el trombo está casi en las puertas de ingresar al sistema profundo. Un tema que nos interesó siempre porque tenemos muchos pacientes de estos, pacientes que tienen una erisipela desde el punto de vista clínico y se les solicita un estudio de trombosis venosa profunda. Y como habitualmente nunca encontramos nada, estuvimos explorando el tema. Muchos pacientes llegan a la consulta con piernas de estas características o con eritemas, eczemas, exantemas, etcétera, dérmicos, y se le pide un estudio de trombosis venosa profunda y superficial. Diferenciar la erisipela de la celulitis versus la trombosis profunda es un dilema clínico. Vimos que algunos autores han hecho esta exploración y encontraron que Glover, de 245 pacientes con celulitis y Doppler, encontró 0% de trombosis venosa profunda. En 2003, Rabuka, con 109 pacientes, encontró que pacientes con celulitis erisipela tenían solo 1,8% tenían trombosis venosa profunda, es decir, prácticamente 2 en 100 pacientes. Mace encuentra 0,5 a 1% de trombosis venosa profunda en 200 pacientes con celulitis. Todos estos son trabajos hechos, buscados en la bibliografía inglesa, que concluye que la coexistencia de trombosis venosa profunda y celulitis es muy bajo y que investigar la diferencia con Doppler es costoso e ineficiente. Certeza del ecodoppler. Correlacionado con la flebografía se sabe que la trombosis venosa proximal en pacientes sintomáticos tiene una certeza de 96%. De trombosis venosa distal en sintomáticos un 87% de certeza, de sensibilidad. Mientras que en las trombosis venosas proximales en pacientes posquirúrgicos, por ejemplo de cadera y de rodilla, como pacientes de estas características, por la dificultad de explorarlos, la sensibilidad del método es apenas de un 62%. O sea que hay que saber que el Doppler tiene baja sensibilidad en la detección de trombosis venosa en pacientes con limitaciones en su exploración. Vamos a hablar del tema que creemos relevante, la edad del trombo. El trombo agudo es hasta los 15 días de instalado aproximadamente. La vena se encuentra dilatada, de mayor tamaño que la arteria adyacente, el trombo es oscuro en la ecografía, puede tener extremos móviles
como vemos acá. Fíjense en la femoral común, fíjense el trombo que está acá, casi flotando. Ahí se ve la cabeza del trombo. Y en este caso, como ya lo vimos, el trombo oscuro y en vena grande implica la existencia de una trombosis aguda. Segunda etapa es el trombo subagudo. Acá tenemos una arteria femoral, una vena femoral, un corte transversal, y en corte longitudinal vemos que la vena ya está más chica que la arteria, pero que tiene un material ahí adentro. No hay flujo, pero hay pequeñas recanalizaciones. El trombo subagudo se considera de 15 días a 3 meses. Es un término confuso para poner en un informe que solamente debe ser usado si hay un estudio previo de trombosis venosa profunda aguda. ¿Por qué? Porque decir que el trombo es subagudo si no tenemos una referencia previa es un poco temerario. Si la apariencia del trombo no es típica de los cambios crónicos, podemos acercarnos al diagnóstico de trombo subagudo. El trombo habitualmente es más ecogénico, más gris, y habitualmente no se mueve. Y la vena tiene menor calibre. Si nosotros vimos a este paciente con una trombosis aguda y ahora lo vemos así, a unos 3 meses del primer episodio, podemos decir que es una trombosis subaguda. Sugerimos, si no tenemos antecedentes previos, decir trombosis de cronología indeterminada. Y ahora finalmente lo que se llama trombo crónico, mal llamado trombo crónico. El trombo crónico no existe. Lo que existe es el residuo postrombótico, las bridas o sinequias o fibrosis postrombóticas. No hay que hablar de trombo crónico porque implica como que existe un trombo que está siempre ahí con peligro de extenderse o embolizar. El residuo postrombótico aparece a 3 a 6 meses luego de iniciado el proceso trombótico. Se observan como imágenes ecogénicas blancas dentro de la luz del vaso. Compartimentan o fragmentan la luz, a veces parecen como disecciones, como vamos a ver en estos videos. Y en general ya existe daño valvular. Fijémonos en los videos. Vena poplitea, arteria poplitea de abajo. La vena poplitea tiene dentro de su luz una imagen ecogénica que ha capturado, ha congelado por fibrosis el aparato valvular. ¿Ven? Esto es un cambio residual postrombótico crónico con obstrucción venosa residual por esto. Fijémonos el próximo. Líneas blancas dentro de la vena, compartimentan la luz, parece una disección. La vena está permeable y con incompetencia valvular. Otra imagen, bridas o sinequias postrombóticas, una vena poplitea, la imagen lineal, y ahora colocamos el color, y vemos el flujo, la vena está permeable, pero tiene un elemento en su luz que la compartimenta. Finalmente, una vena femoral común, que sucede lo mismo. Cuando nosotros vemos esto, sabemos que esto es un residuo postrombótico crónico. Nos gusta presentar los informes con cartografía, nos gusta tener una imagen ilustrada donde decimos en una trombosis superficial dónde está, cuál es la distancia al callado, cuál es la extensión del trombo, cuál es la extensión del trombo infrapopliteo, en fin, nos gusta presentarlo así. En las trombosis venosas profundas hacemos lo mismo. Decimos cuáles son los segmentos involucrados. Sirve mucho para la evaluación. Para concluir, mensaje para todos ustedes. Es frecuente que se solicite ecodoppler arterial y venoso de miembros inferiores para controlar una trombosis venosa profunda. No hay protocolos nacionales ni internacionales que indiquen que la enfermedad arterial de los miembros inferiores sea causa de trombosis venosa, la extienda, la complique o modifique el tratamiento. Por lo tanto, cuando ustedes piden
el estudio arterial y venoso para controlar una trombosis, nos desenfocan y nos hacen consumir tiempo innecesario. Otro elemento que hemos visto es que una vez terminada la anticoagulación, cuando al paciente supuestamente se le da de alta, el paciente piensa o siente que algo no ha quedado bien en su pierna. ¿Por qué? Porque la función venosa está alterada y muchas veces nadie se lo comunica. Entonces el paciente percibe que algo no quedó bien y presenta incertidumbre y vienen al servicio de ecografía a preguntar por qué. Por lo tanto, pensamos que la trombosis venosa profunda y la superficial requiere un manejo coordinado entre todos los especialistas, el ecografista, el clínico, el cirujano, la hematóloga, en fin, entre todos. Bueno, agradezco su atención y estamos listos para las preguntas. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Si Carlos estás por ahí, Natalia, ¿querés habilitar el módulo de preguntas para los doctores para que puedan preguntar si tienen alguna duda o pregunta? ¿Me ves? Yo te escucho y te veo. ¿Vos a mí? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo, mientras los alumnos hacen algunas preguntas que la tienen que hacer por escrito, si Natalia les permite, eh, Natalia, habilita el módulo de preguntas de los doctores y preguntan. Yo, obviamente, la charla estuvo fantástica, Carlos, te agradezco enormemente nos has hecho expertos en una hora. Y como siempre, a uno le queda el último tema que tocaste. Cuando vos tenés esos pacientes que quedan con síndrome postrombótico, que quedan con residuos postrombóticos, y el paciente quiere saber si sigue anticoagulándose, ¿el riesgo de tener un nuevo episodio trombótico aumenta con los pacientes que quedan con un síndrome postrombótico? ¿La experiencia de ustedes cuál es? La experiencia es que si el paciente tuvo una trombosis venosa provocada o no provocada, es lo que va a Claro. determinar si el riesgo de retrombosis es grande. Es decir, si el paciente tuvo una trombosis porque se operó de un ligamento cruzado de la rodilla, eso sería una trombosis provocada, es decir, hay un elemento externo que generó la trombosis, que fue la manipulación venosa en esa cirugía. Ese paciente habitualmente no repite una trombosis, pero si la tuvo, va a quedar con un daño valvular. En cambio, las trombosis venosas no provocadas, es decir, aquellas que no se sabe el origen, esas sí pueden o tienen mayor riesgo de retrombosis. Perfecto, sí, esa es la experiencia que uno tiene. Acá un doctor te dice, quería consultar acerca de la experiencia que tiene en la incidencia del síndrome de May-Turner. Estamos viendo síndrome de May-Turner, tenemos experiencia, lo sabemos visualizar y detectar. Sí, tenemos experiencia. No sé si hay algún punto en particular que el doctor quiere saber, pero efectivamente la compresión de la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca común derecha, ahí frente a la columna vertebral, muchas veces genera una insuficiencia venosa o trombosis de la vena ilíaca común izquierda. Ese es el síndrome de May-Turner. Sí, y es causa de dolor abdominal y de congestión pelviana, que a veces se confunden con otro tipo de síndromes ginecológicos y bueno, resolviendo este tema con una cirugía vascular o con una colocación de stent, depende del caso, puede solucionar el problema a la paciente. Nosotros Correcto, correcto. Sí. también hemos visto algunos casos interesantes. Otro doctor dice, si el Doppler venoso no es concluyente, ¿cuál es el examen que se solicita para confirmar el diagnóstico o para descartarlo?
Bueno, yo voy a decir que la flebografía contrastada es un método que prácticamente ha desaparecido Sí. de las herramientas diagnósticas actuales. Si el Doppler venoso no es concluyente y la sospecha clínica es alta, si el trombo se supone que está en las venas del abdomen, de la pelvis, ahí conviene realizar una flebotomografía computada o una fleboresonancia magnética con contraste. Si la duda es que el trombo está en el miembro inferior, lo más probable que hay que hacer es repetir el estudio Doppler en otras condiciones o con otro operador o en otra situación a las 24 o 48 horas del episodio sospechoso. Sí, nos ha pasado, Carlos, para responder también al doctor, que un estudio con una sospecha clínica fuerte, a lo mejor en el primer estudio realizado a corto tiempo de la aparición de síntomas dio negativo y como vos decís, 48, 72 horas después aparece el trombo responsable. Eso nos ha pasado, ¿no es cierto? Y creo que a vos también me imagino que más de una vez. Sí. A ver, yo te hago una pregunta a nivel de tu primera charla que fue del ecodoppler carotidia. ¿Qué valor le dan ustedes al ecodoppler transcraniano? Que hay una gran división entre los médicos, hay médicos que confían mucho en el ecodoppler transcraniano y otros lo minimizan o dicen que tienen valores no muy confiables. ¿Qué decís? ¿Cuál es la experiencia tuya, Carlos? Yo te diría que hay que dividir el Doppler transcraniano en el Doppler transcraniano que busca la presencia de estenosis en los vasos intracranianos o el Doppler transcraniano que estudia a pacientes de terapia intensiva para identificar el vasoespasmo después de traumatismos cerebrales o cirugías cerebrales. Entonces, yo creo que hay que abrir ahí primero dos líneas, ¿no? ¿A cuál Doppler transcraniano uno se refiere? Porque el Doppler transcraniano para evaluar vasoespasmo es una técnica sumamente útil de alta sensibilidad para detectar el vasoespasmo y seguirlo. Entonces ahí tenemos uno. Ahora, el Doppler transcraniano para detectar estenosis ateromatosa en las arterias de la base del cráneo del polígono de Willis es un estudio que tiene una alta sensibilidad para la detección de lesiones en esos troncos nada más. Estamos hablando de las cerebrales medias, las cerebrales anteriores y las cerebrales posteriores, nada más. Después, ese mismo Doppler transcraniano, algunos lo utilizan para la detección de émbolos que pueden Ujú. estar surgiendo de las carótidas o del corazón y que Así es. ingresan a la circulación cerebral, lo que se llama monitoreo de embolia. Entonces ahí tendríamos dos tipos de Doppler, el monitoreo de embolia o la detección de estenosis ateromatosas. El monitoreo de embolia se puede hacer, pero es un estudio prolongado, requiere que el paciente esté acostado un rato, que se esté grabando los registros espectrales para ver si aparece la onda del paso de embolia. Es un estudio que no se hace en todos los lugares. En Mm. cambio, la detección de estenosis, creo que es un método que si uno sospecha una estenosis en las arterias basales del cráneo, es un método adecuado como para no invadirlo al paciente con una técnica más invasiva como inyectarle yodo, gadolinio o una angiografía digital, ¿no? Bueno, y Carlos, para ir terminando, porque ya tenemos que pasar a la segunda charla, la última pregunta dice, doctor, cuando hay ondas de bajo flujo arterial sin hallazgos de estenosis, ¿en qué debo pensar? ¿Es posible que haya una hipoplasia arterial congénita? ¿Y qué conducta debería tomar? ¿Qué le aconsejas? Bueno, cuando hay ondas que muestran bajo flujo arterial, lo primero que hay que hacer es compararlo con una arteria contralateral para saber qué significa tener bajo flujo arterial, ¿no? Hay que ver si el bajo flujo arterial
¿Es bilateral o unilateral? Si el bajo flujo es unilateral, hay que sospechar que uno tiene una lesión proximal al lugar que uno está estudiando. Es decir, que la sangre llega poco porque hay una obstrucción proximal al lugar explorado. Ahora, si el bajo flujo es bilateral, lo más probable es que sea o de un vaso principal que irriga los dos lados o a veces de un bajo volumen minuto cardíaco. Perfecto. Bueno, Carlos, te hemos explotado lo suficiente ya. Te agradecemos enormemente y bueno, nos estamos charlando, viendo como siempre y te agradecemos enormemente tu participación en el curso. Bueno, yo, Jorge Mercado, te agradezco mucho la conducción del curso y agradezco nuevamente a todas las autoridades de la AMA que me han invitado, me han posibilitado dar un poco mi experiencia en este territorio. Muchas gracias, Carlos. Chao, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, Natalia, terminamos la primera parte con el doctor Dalotto. Ahora vamos a pasar a una segunda parte para terminar este módulo de novedades quirúrgicas o mini-invasivas de interés del clínico. Vamos a hablar del territorio endovascular cerebral y todas las novedades que hay en cuanto al abordaje y a las posibilidades terapéuticas que se brindan hoy en cuanto a la colocación de stents, la resolución de microaneurismas, de aneurismas arteriovenosos, de comunicaciones arteriovenosas, perdón, que, que tanto angustian a aquel que la padece. Y generalmente son enfermedades sin aviso previo y que, digamos, en estado de salud muchas veces complican gravemente a cualquier paciente. En la Argentina existen varios grupos de excelencia, pero sin lugar a dudas, uno de los grupos líderes en este sentido, también en la Argentina, en Sudamérica y en el mundo, es el grupo que está comandado, dirigido por el doctor Pedro Lilic, que desde hace mucho tiempo maneja este tipo de patología arterial venosa y de comunicación arteriovenosa intracerebral. El doctor Lilic no está en el país en este momento, por eso uno de la gente de su equipo, de sus colaboradores van a asumir esta charla, van a tomar esta charla y bueno, cuando terminemos de escucharla, que también está grabada, ustedes pueden hacer algunas preguntas y esperemos poder contestarlas entre todos. Creo que está el doctor Esteban Escribano. No sé si el doctor, Natalia, vos decime si el doctor presenta su charla o el doctor la tiene grabada. No lo sé en concreto. Vos, Natalia, manejalo. Está grabada. Muy bien. Vamos a poner la charla del doctor y después si el doctor nos acompaña en las preguntas, maravilloso. Adelante. Sí, el doctor va a entrar en las preguntas, así que adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Escribano. Gracias por la invitación. Yo soy neurocirujano y neuroradiólogo intervencionista. Voy a representar al doctor Ilic en esta charla de cirugía mínimamente invasiva y cirugía vascular de cabeza y cuello. Vamos a hablar puntualmente de lo que es la revascularización cerebral en el stroke agudo. Si tenemos que hablar del origen de la enfermedad vascular y de la enfermedad carotidia, es la aterosclerosis, que genera la formación de placas, su crecimiento, la ruptura, oclusión y la embolización, en este caso de material aterotrombótico, para generar el mecanismo o una de las causas que generan el mecanismo del ACV isquémico. De alguna manera también puede ser, más allá de aterotrombótico y ateroembólico, hemodinámico por hipoflujo o de embolia arteria-arteria. Si tenemos que hablar de la enfermedad de los vasos de cuello
e intracerebral tenemos que hablar de ACV. Es la primera causa de discapacidad en números y la tercera causa de muerte, lo que representa el stroke, cualquiera sea su etiología. Si bien el porcentaje desde los inicios de la diferenciación siempre fue mayor para lo que fue o para lo que es el ACV isquémico, esos porcentajes han ido cambiando, disminuyendo con el correr de los tiempos, debido a la prevención, la corrección de los factores de riesgos controlables, todo eso ha ido variando. De cualquier manera, los porcentajes cambiados, nosotros seguimos atendiendo más casos de hemorragia que de isquemia. El accidente cerebrovascular isquémico secundario a la oclusión de una arteria, en este caso un gran vaso, la carótida interna intracraneal, tiene una historia natural pobre, con altísimas tasas de morbimortalidad del 70 y del 55% respectivamente. En este trabajo de la JNR del 2015 mostraba a la gente que hacía stroke un grupo de pacientes en los cuales del 10 al 20% de los pacientes con un accidente cerebrovascular isquémico, y a veces en el caso de una IT hasta un 50%, tienen una estenosis de la carótida extracraneal, ipsilateral de alto grado. Eso en general va a tener mayor probabilidad de un stroke mayor y lo que esto implica. Si a la vez existe una oclusión adicional intracerebral de la circulación anterior. Entonces, ya adentrándonos un poco a lo que sería la revascularización en el stroke, tenemos que hablar de una entidad que se llama lesiones en tándem. ¿Qué sería esto? Las oclusiones en tándem son la oclusión de una arteria cervical más la oclusión embólica de una arteria intracraneal. Es decir, a nivel